Buenos días, mi nombre es Julia Díaz, presentando nuevamente la parte uno de la unidad 4 para la materia estadística inferencial. Comenzamos con el capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra. El tema inicial es estimación de la proporción de un intervalo de confianza. Antes de adentrarnos en la estimación de proporciones, vamos a hablar primeramente de unas definiciones para saber a qué nos referimos con una estimación, una proporción o un intervalo de confianza. La estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, ya que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que pueden utilizarse. No está sesgado en el sentido de que tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se utilizan para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Se abrevia con las letras IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional. Entiéndase 1 como un entero o como un 100%. El nivel de confianza también se le llama grado de confianza. Y las opciones más comunes son 90, 95 y 99%. Normalmente vamos a estar utilizando 95% a menos de que nos indique otra cosa el problema a tratar. La interpretación de un intervalo de confianza correcta, por ejemplo, para el 95%, esto nos indica que hay un 95% de confianza de que un intervalo realmente contenga el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto es, al seleccionar muchas muestras diferentes de tamaño determinado, se construye el intervalo de confianza correspondiente y 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número que se encuentra en la línea limítrofe que separa los estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de los que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción muestral P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. A este error también se le conoce como error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Bueno, teniendo ya esta información, pasamos al problema 1, que es ejemplo o selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT? Bueno, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional va a ser la proporción muestral. Eso ya lo sabemos de la teoría, pero para calcularla vamos a recurrir a nuestra calculadora. Bueno, vamos a pausar un momento. No necesitamos pausar aquí, calculadora sencilla. Como esto no nos pide algo, una calculadora más avanzada, vamos a hacer aquí y vamos a dividir 525 entre 574 y nuestra proporción muestral va a ser 0.9146 o 91.46%. Esto representará la proporción muestral. Y con esto resolvemos el inciso A. Vamos al inciso B, que dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Entonces nos vamos a Minitab
Nos vamos a estadística básica. Una proporción. Ok, bueno, este es el último problema que usamos. Vamos a utilizar datos resumidos ya que no tenemos una columna de datos. Y vamos a los datos que nos pide aquí. 574 es el número de ensayos. Y 525 fueron las niñas nacidas. 525. No vamos a realizar prueba de hipótesis todavía. Las opciones, ok, nivel de confianza 95%. Ok. Bueno, aquí es hipótesis alterna, pero pues da igual porque no vamos a utilizar hipótesis aquí. Ok, entonces le damos a aceptar. Y tenemos aquí ya con la prueba e intervalo de confianza para una proporción, con el método P de proporción de eventos, tenemos ya aquí los datos y los resultados. La muestra es de 574, el número de eventos es de 525, perdón, sería población. La muestra P, como ya dijimos, que es la proporción muestral 91.46%. El límite superior para el 95% para P es de 0.9330. Y bueno, en este caso no vamos a trabajar hipótesis, ¿no? Ajá. Entonces nos dice, siento que nos falta un intervalo. Pero vamos de nuevo, estadística. Vamos a pausar un momento. Continuamos. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Estadística básica. Nos vamos a una proporción. ¿Qué nos estaba fallando aquí? Lo sospeché. Que la proporción sea diferente. La proporción hipotética. Ok. Entonces, vamos a aceptar. Y ya nos da aquí, ahora sí, el intervalo de confianza para P. Como lo estaba dando menor que nos estaba dando nada más la parte superior. Entonces, el intervalo de confianza va a ser de 0.8887 a 0.9361 o 88.87% hasta 93.61%. Y ese sería el intervalo de confianza para el 95% del porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Ahora nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para esto nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación, porque queremos, nos dice calcular margen de error. Ok, entonces aquí vamos a poner estimar margen de error. Tenemos la proporción que fue. La proporción va a ser el valor que obtuvimos aquí para porque es la proporción muestral. Entonces fue de 0.9146. La podemos dejar en 0.91. Estimar margen de error, tamaño de la muestra, 574. Opciones, nivel de confianza 95%, porque no nos dice uno diferente, ¿verdad? Ok. De hecho es el que nos pide. Que vamos a dar a aceptar. Y tenemos nuestro margen de error, el límite inferior y límite superior.
El límite inferior lo vamos a entender como negativo porque es el que está del lado izquierdo por debajo de la campana de Gauss, y el margen de error del límite superior es el que está del lado derecho por debajo de la campana de Gauss. Entonces tenemos 0.026 y 0.022 a la derecha. O igual sería 2.64% y 2.21%, pero este se va a interpretar como negativo, menos 2.64%. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Entonces volvemos, potencia y tamaño de la muestra. Ahora queremos estimar tamaño de muestra. Proporción, 0.90%. Margen de error nos dijo 1%, ¿verdad? Ay. Y en opciones, nivel de confianza dijo igual 95%, y el intervalo pues va a ser bilateral. Ok, el tamaño de la muestra necesario para cumplir con estos requisitos, que tengamos un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 1% y una proporción de 90%, proporción de éxito, es de 3.786 bebés nacidos utilizando el método XORT. Ok, habiendo solucionado este problema, pasamos al problema 2, que es muy similar. Nos pregunta sobre las pruebas clínicas que realizó el Genetics Institute, también con el método XORT, y se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron este método, de los cuales 127 nacieron niños. Nos pregunta, ¿no?, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT? Entonces, vamos de nuevo a la calculadora, y es 127 entre 152. La mejor estimación puntual va a ser la proporción poblacional, la proporción muestral, y en este caso es 0.8355 o 83.55, vamos a poner. Va a ser nuestra mejor proporción. Lo vamos a guardar ahí porque lo vamos a necesitar más adelante. El inciso B nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Entonces, vamos de nuevo, estadística básica, una proporción, datos resumidos, aquí es 127 y 152, si la memoria no me falla. 95% de intervalo de confianza. No se realiza prueba de hipótesis. 95%, la proporción es diferente para que nos dé el intervalo de confianza. Bueno, aquí ya tenemos todos los datos con los que trabajamos. La proporción muestral de P, que es la respuesta al inciso A también. También esta es una manera de sacarlo. Y el intervalo de confianza, que es lo que nos interesa para atender este inciso, es de 0.7668 a 0.89. Perfecto. A 0.8906. O igual sería del 76.68% al 89.06%. El inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Tamaño de la muestra, y vamos a estimar el margen de error. 95%
y el tamaño de la muestra es de 152. No, la proporción aquí va a ser el punto 8335, que es el número que obtuvimos para el inciso A, y es nuestra proporción muestral. Ok, entonces, el margen de error en el límite inferior va a ser de el 6.89%, entiéndase como negativo, porque este está pues del lado izquierdo de la campana, por debajo de la campana de Gauss, entonces todo el lado izquierdo es negativo. Y en la cola derecha de la campana de Gauss tenemos 0.0554 con una muestra de 152. Vamos a hacer una pausa. Ok, el inciso D nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error del 2% y el nivel de confianza del 99%. Aquí vale mencionar que el margen de error y el nivel de confianza no suman necesariamente un 100%, como hemos estado viendo. Entonces nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Vamos a estimar tamaño de la muestra, margen de error del 2%, intervalo de confianza del 85%, proporción de éxito, intervalo de confianza del 99%. Y aquí la proporción nos está pidiendo que utilicemos 85%. Aceptar. Ok, el tamaño de la muestra para cumplir con una proporción del 85% de éxito de niños, el 2% de margen de error y 95% de nivel de confianza, se necesita 2.327 bebés nacidos por el método XORT. Ok, tema estimación de la media poblacional de la desviación estándar conocida. Para la media poblacional, la mejor estimación va a ser la media muestral, y ya que esta tiende a variar menos que otras medidas de tendencia central. El ejemplo 3 va a ser pesos de hombres. Nos dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimaciones obsoletas del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos muestrales de una muestra aleatoria simple, n igual a 40, y media muestral igual a 172.55 libras. Las estimaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la estimación poblacional quieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Nos pide calcular en el inciso A la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok, para pues la mejor estimación va a ser la media muestral y va a ser 172.55 libras. Ya no necesitamos calcularla, ya que el problema ya no la está proporcionando. Vamos entonces al inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos de nuevo a Minitab. Nos vamos a estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos, ya que no tenemos una columna de datos. El tamaño de la muestra fue de 40. N igual a 40. El medio de la muestra 172.55. La desviación estándar conocida fue de 26. No vamos a realizar prueba de hipótesis. Nivel de confianza nos pidió 95%, si mal no recuerdo.
Ok, aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos los datos para este caso. El, el intervalo de confianza del 95% para la media va a ser de 164.49 a 180.61 libras, con la desviación estándar de 26 y una media de 172.55. Ahora nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%, conociendo la desviación estándar que es de 26 y con un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Se nos pide muestra, ¿verdad? Ok, para este caso vamos a tomar la media. La desviación estándar es de 26. Estimado tamaño de muestra, margen de error del 5%, ¿verdad? Ajá. Y el nivel de confianza del 95%. Es una... No sé si este es el resultado correcto, lo voy a volver a hacer. Potencia y tamaño de la muestra. Media. Ok. Punto 26 era la desviación estándar. Ok. En el margen de error debí poner el 5 porque ya lo da en porcentaje. Yo le estaba dando un margen de error del menos del 1%. Ya que, ok, ¿cuál fue la confusión aquí? El margen de error y y el nivel de confianza no suman un 100%. Entonces, si aquí tengo 95, no significa que aquí va a ser 0.05, ¿no? Este es independiente y para que esté el 5% tenemos que ponerlo como un entero y no como un decimal. Damos a aceptar y ahora sí ya nos da algo pues más coherente, ¿verdad? El tamaño de la muestra necesario para tener un nivel de confianza de 95%, desviación estándar de 26, va a ser de 107 hombres a los cuales se les tome el peso. Aquí está margen de error menos del 1% y aquí ya tenemos margen de error del 5%. Muy bien. Ok, el ejercicio 4, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Nos pide calcular de nuevo la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Recordemos que la mejor estimación puntual de la media va a ser la media muestral y en este caso el problema igualmente ya nos la proporciona, que es 4.63. Entonces no necesitamos calcularla. En el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces vamos a ir a estadística. ¿Sí estamos grabando? Sí. Intervalo de confianza. Entonces vamos a ir de nuevo a estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos. El tamaño de la muestra va a ser de 50. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar es de 0.54
en opciones nos da 99% de intervalo de confianza. Y le pedimos que sea diferente para que nos dé ambos datos, los datos de ambas colas. Y bueno, con estos datos que yo le pedí al programa, nos da el intervalo de confianza del 99% para la media, que va de 4.43 a 4.82, cola izquierda y cola derecha de la campana de Gauss. Ahora nos pide el inciso C calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% de desviación estándar de la población de 0.54 y un nivel de confianza del 99%. En este caso, ahora sí vamos a utilizar decimales para el margen de error. Entonces, la desviación estándar ya la conocemos, es de 0.54. Estimar tamaño de muestra, margen de error, 0.25%, nivel de confianza del 99%. Vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce, ya que estamos trabajando con datos similares. Y bueno, el resultado para estos datos, o sea, para el tamaño de la muestra necesaria para tener un margen de error del 0.25% con un nivel de confianza del 99% y una desviación estándar de 54, va a ser de 31 muestras. 31 muestras es la que se van a necesitar, es decir, 31 adultos a los cuales se les mida el conteo de glóbulos rojos. Ok, el resultado para el problema anterior nos había dado 107 hombres. Nada más que estábamos trabajando con el supuesto de que la desviación estándar se conoce. Eso me acordé ahorita que resolví Entonces aquí no pusimos o no pedimos la opción de conocer, de trabajar como si se conociera la desviación estándar poblacional. Entonces lo volvemos a hacer para corregir, porque me quedé pensando que esa no era la respuesta era 104. Entonces, volviendo a este problema, desviación estándar de 26, margen de error del 5%, nivel de confianza del 95, desviación estándar 26, margen de error 5%, lo tenemos que poner como entero. Desviación estándar del nivel de confianza del 95 y suponer que la desviación estándar se conoce. Vamos a aceptar. Y sí es la respuesta que estábamos buscando. 104 hombres, 104 adultos, hombres en este problema. Es lo que se le necesitaría pesar para cumplir con estos requisitos. Habíamos obtenido 107 porque no estábamos considerando que conociésemos la desviación estándar poblacional. Ok, ahora vamos al tema 7.4, estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida. Cuando se desconoce desconocida. Ahora, cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student. Claro, suponiendo que se cumplen ciertos requisitos. Aquí igualmente la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional y se utiliza cuando se tienen muestras muy pequeñas. El número de grados de libertad para este conjunto va a tener ciertas restricciones. Se conoce como GL, el grado de libertad, y es igual a n-1. ¿Qué significa n-1? Pues el número de muestras menos 1. Es decir, que podemos tener de 10 estudiantes que se conocen sus puntuaciones de exámenes, su media sea de 80, podemos asignar libremente 9 de estos valores, pero el número 10 se tiene que calcular, por eso es n-1.
Las propiedades de la distribución t-de-student son, entre otras, que es diferente para distintos tamaños de muestra, que tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, sobre todo con distribuciones más amplias de lo que se esperaría con muestras pequeñas. La distribución t-de-student tiene una media de t igual a 0, igual que en el anterior que estamos manejando z igual a 0. Varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia que la distribución normal estándar, tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, t de student mayor a 1 y la normal estándar igual a 1. Conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t de student se acerca más a la distribución normal estándar. ¿Cuándo utilizar la distribución normal t? Cuando la desviación estándar es desconocida, pero la población se distribuye normalmente y el número de muestras es menor a 30. Aquí debería ser menor a 30. Ok, ejemplo, pesos de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos pide calcular primero la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada. Bueno, para resolver el inciso A, lo podemos hacer por medio de resolver el inciso B primero. Ok, ya tenemos aquí 62 pesos de basura. Vamos a estadística, estadística básica, mostrar estadísticos. Bueno, vamos a hacerlo resolviendo el inciso B. Y el inciso B nos dice, construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. No sé, me diste. Vamos a ir entonces en T de una muestra. Una más muestras de cada columna. Bueno, eso ya estaba predeterminado. Elegimos pues obviamente la única columna que tenemos, pero definitivamente es la que queremos usar. Vamos a ir a opciones, checamos, como no nos dice, o si nos dice, sí, 95%, cuando vemos que está en el 95%, y para el intervalo de confianza tenemos que poner que sea desigual. Entonces damos a aceptar y aceptar. Ok, ahora el inciso A nos pedía calcular la mejor estimación puntual. Y la mejor estimación puntual va a ser de 27.44, que es la media muestral. Y es la mejor estimación puntual para la media poblacional. Ahora, el intervalo de confianza, que es la respuesta al inciso B, es de 24.28 a 30.60. Con la izquierda y con la derecha de la campana de Gauss. También nos da el error estándar de la media, que es de 1.58 para estos datos. Ahora, el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, que margen de error del 3%, desviación estándar de 13.65. Vamos a trabajar con la media normal, que es lo que estamos utilizando ahorita. Margen de error dijimos 3%, y olvidé de nuevo este dato de tanto irme a hablar. La desviación estándar 13.65%. Estimar tamaño de muestra. Opciones 95% de nivel de confianza. No recuerdo. Vamos a pasar. Ok.
estamos aquí, damos a aceptar y aceptar. Y bueno, con un margen de error del 3%, en una desviación estándar de 13.65 libras y un nivel de confianza de 95 libras, el tamaño de la muestra necesario sería de 82 muestras. Okay, vamos al siguiente ejercicio. Pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Igualmente nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer, que sería nuestra media muestral, que esa siempre es la mejor estimación puntual. Sin embargo, lo podemos obtener resolviendo el inciso B, que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% de los pesos de los bebés al nacer. Entonces, vamos a dejarlo así. Estadística básica de una muestra. En este caso, vamos a va a poner datos resumidos, ya que esto no corresponde a lo que estamos trabajando, pero no nos afecta en nada. Ok, el tamaño de la muestra es de 186. La media de la muestra es de 3.103. La desviación estándar de 696 gramos y un nivel de confianza del 95%. Para el intervalo tenemos que poner que sea diferente. Vamos a aceptar. Y bueno, el intervalo de confianza para el 95% nos dice que va de los 3.002.3 gramos a los 3.002.7 gramos. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué nos indica el intervalo de confianza? Nos indica que para el 95% de las muestras tomadas, ellos se van a encontrar dentro del intervalo de confianza. Ahora, el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, desviación estándar de población con 465 gramos y un nivel de confianza del 95%. Ok, vamos a estadística de nueva potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación, vamos a dejar la media igual. Desviación estándar, 465 gramos. Estimar tamaño de muestra, margen de error del 10%, entonces vamos a poner un 10 aquí. Nivel de confianza 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Y el tamaño de la muestra para cumplir con estos datos va a ser de 8.309. 8.309 bebés los que se necesitarían para pesar para cumplir con los datos de que hay una desviación estándar de 465 gramos, un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. Ok, la estimación de la varianza poblacional. Aquí vamos a trabajar con la probabilidad chi cuadrada, la distribución de probabilidad chi cuadrada, que nos sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Igualmente, n-1, es decir, la muestra menos 1 que se tiene que calcular forzosamente. Okay, algunas de las propiedades es que no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad se vuelve más simétrica. Sus valores pueden ser 0 positivos pero jamás negativos. Es diferente para cada número de grados de libertad y aumenta el número de grados
de libertad, esto hace que aumente la distribución de chi cuadrada y se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral se denota con S cuadrada y es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional, que se denota con omega cuadrado. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores mucho más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de omega, aun cuando es una estimación sesgada. Ok, vamos al ejemplo 7. Calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Vamos a pausar en lo que cierro y abro el otro. Una vez abierto, vamos aquí. Vamos a ir a estadística básica, una varianza. Ok, una más muestras de una columna ya nos lo da por default, porque supongo que en eso estuvieron trabajando. Y al dar aquí, pues nos da las opciones de columnas y nada más tenemos una. Ok, vamos a opciones. Nivel de confianza del 95%, desviación estándar diferente de la desviación estándar hipotética para que nos dé el intervalo, vamos a aceptar y aceptar. Ok, nos da la desviación estándar que es 92.2, va a ser la mejor estimación puntual. La desviación estándar de la media de la muestra va a ser la mejor estimación de la desviación estándar poblacional y es 92.2. Esto nos responde el inciso A. El inciso B nos pide el intervalo de confianza y nos da el intervalo de confianza usando Bonet y usando chi cuadrada. En este caso, el tema es la distribución de chi cuadrada. Entonces vamos a tomar estos valores que van de 81.0 a 107.1 de las para el intervalo de confianza del 95%. Nos da incluso la varianza de 8502 y en una muestra de 100. Son 100 los valores utilizados o las calificaciones de crédito FICO utilizadas. Okay. Perdón. Vamos al inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. El parámetro va a ser el dato que conocemos, que va a ser la desviación estándar. En este caso, el dato que conocemos es la desviación estándar, 75 puntos. Lo ponemos aquí. Estimar tamaño de muestra, margen de error, dijimos 10%, o ya lo hicimos. Margen de error del 10% y 95% nivel de confianza, que aquí está ya por default porque es la más utilizada. Vamos a aceptar. Ok, el tamaño de la muestra necesario que cumpla con estos requisitos va a ser de 140. 140 calificaciones de crédito FICO son las que necesitaríamos tener para evaluar. Ejemplo 8. Ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts para el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. E igualmente la vamos a obtener resolviendo el inciso B, ya que la mejor estimación puntual para la desviación estándar de esta población que estamos manejando aquí va a ser la desviación estándar muestral. Entonces, el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a abrirlo, esperamos a que abra. Cerramos este. Debí mientras usarlo. Me disculpa. Es que este programa solo graba si lo estoy mostrando en pantalla. Ok, aquí ya tenemos por año, por semestre y el consumo de energía de 48 hogares. Entonces vamos a estadística básica,
una varianza, una o más muestras de cada columna. Vamos a elegir la columna de consumo de energía. Nos pide construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de un 95%. Ok. Intervalo de confianza. Usando chi cuadrada va a ser de 576 hasta 867 kilowatts. Y nos proporciona ya la desviación estándar, que es 692. Esta va a ser la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y resuelve nuestro inciso A. Ahora, el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts y un nivel de confianza del 90%. Nuevamente nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Y aquí ya no podemos dejar por default la media, porque pues vamos a usar el tamaño conocido, el dato conocido, perdón. ¿Sí estoy grabando? Ay, sí, ok. Dato conocido va a ser desviación estándar de 250, margen de error del 10%. Aquí seleccionamos estimar tamaño de muestra, ya que el margen de error es el dato que conocemos. Nivel de confianza del 95%. Nivel de confianza del 90%. La costumbre. Vamos a aceptar y aceptar. Ok. Para cumplir con estos datos, una desviación estándar del 250 kilowatts, un margen de error del 10%, nivel de confianza del 90%, que recordemos, nivel de confianza y margen de error no suman un 100%, casualmente aquí sumaron, pero no es así. El tamaño de la muestra sería de 921 lecturas de consumo de energía para cumplir con estos datos. Bueno, aquí termina el capítulo 7, comienza el capítulo 8, pero ese ya lo dejamos para la segunda parte. Muchas gracias, por mi parte sería todo y aquí terminamos.